A veces caminas por la vida con un mendigo en la mente. Un mendigo silencioso, pero dominante. Uno que sin pedir permiso se sienta en tu cama, se adueña de tu mesa, elige tus decisiones y dirige tu destino. Ese pobre que crees ser te habla cada mañana. Te dice, no puedes, no sabes, no tienes. Y tú, sin darte cuenta, lo escuchas, lo obedeces, lo alimentas. Hasta que se convierte en tu voz, en tu verdad, en tu cárcel. Pero hoy te digo, como alguien que también lo tuvo dentro. Mátalo. No con rabia, sino con un acto de amor absoluto. Porque mientras ese pobre viva en tu mente, pagarás un precio altísimo. El precio de una falsa humildad, disfrazada de realismo. Una humildad que no te eleva, sino que te encadena. Recuerdo una tarde oscura, sin un centavo en el bolsillo. Sin una respuesta útil. Con el corazón lleno de preguntas sin consuelo. ¿Por qué yo? ¿Por qué nada me funciona? ¿Por qué otros lo logran y yo no? Y fue en medio de esa miseria interna donde comprendí algo que cambió mi vida. Lo que uno de esos viejos libros dice. Todo lo que la mente del hombre puede concebir y creer, puede alcanzarlo. Al principio lo repetí con rabia, luego con lágrimas, hasta que algo dentro de mí lo creyó. Y mientras lo creía, el pobre que pensaba ser comenzó a morir de hambre. ¿Quién es ese pobre? Es la voz que colecciona excusas. Es el eco de tus padres diciendo que los ricos nacen, no se hacen. Es la sombra de tus fracasos gritándote que ya no lo intentes más. Es la herencia emocional de un linaje que nunca supo reclamar lo que merecía. Ese pobre es un fantasma que se alimenta de tus hábitos, de tus miedos y tus pensamientos. Y el día que dejes de darle de comer, desaparecerá. Pero cuidado, es astuto. Sabe esconderse. Se disfraza de prudencia, de humildad, de sentido común. Te susurra que soñar en grande es peligroso. Que es mejor no arriesgarte. Que puedes perder. ¿Y perder qué? ¿La nada que ya tienes? ¿El miedo que cargas desde hace años como una cruz? Entonces dime. ¿Por qué no perderlo todo para ganarte a ti mismo? Esa noche, la que te conté, tomé una decisión. Hablarme como si ya fuera rico. Y no me refiero al dinero, sino a una mente próspera. Me pregunté. ¿Qué pensaría alguien verdaderamente libre en mi lugar? ¿Cómo vería este momento? ¿Cómo actuaría? Y en cada respuesta fui descubriendo algo crucial. Ese pobre no era yo. Era una máscara que aprendí a llevar para sobrevivir. Y mientras hablaba desde esa nueva versión de mí, algo comenzó a florecer, silenciosa, pero poderosamente. Tal vez tú también necesitas responderte ahora mismo. ¿Qué ganas repitiendo que eres víctima? ¿Qué consigues aferrándote al miedo? ¿Acaso no ves que la pobreza más cruel es la que habita en tu mente? No es el bolsillo vacío lo que te destruye, es el alma rendida. Alguien escribió. Tu mente es como un terreno fértil. Lo que siembres en ella, eso recogerás. Entonces, ¿qué vas a sembrar a partir de hoy? Yo lo he comprobado. Cada pensamiento de escasez me encogía. Me daba más razones para sentirme pequeño, incapaz, limitado. Pero cada pensamiento de abundancia, aunque al principio se sintiera como una mentira, abría una puerta que antes ni siquiera sabía que existía. Cuando te preguntes por qué nada funciona, recuerda esto. No puedes atraer riqueza pensando como un pobre. No puedes manifestar abundancia actuando desde el miedo. No puedes seducir al dinero mendigando oportunidades. El dinero no se enamora de quien lo persigue con desesperación, sino de quien se siente digno de él. Si de verdad quieres ser libre, vas a tener que mirar de frente al pobre que habita en ti y decirle: gracias por acompañarme hasta aquí, pero ya no me sirves. Ya no soy tú. Hoy mueres, para que yo pueda vivir. Y sí, sentirás miedo.
Sentirás vértigo. Pero también sentirás algo más. Una fuerza nueva. Una respiración diferente, como si por primera vez inhalaras sin cadenas. Matar al pobre que crees ser no es un asesinato. Es un acto de renacimiento. Y no será fácil. Te exigirá renunciar a tu historia de víctima. Te pedirá que sueltes culpas, excusas, resentimientos. Dejarás de culpar al gobierno, a tus padres, a tus carencias. Y reclamarás tu poder, aunque tu voz tiemble, aunque tus rodillas flaqueen. Hoy, mientras escribo esto, vuelvo a escuchar las palabras que un día me despertaron. El fracaso no está en no tener nada, sino en no atreverse a desearlo todo. Las repito cada vez que el pobre intenta volver. Y hoy te las regalo, porque quizá tú también las necesites. Mírate al espejo ahora mismo y pregúntate: ¿quién está hablando en mí? ¿El mendigo o el rey? Decide. Porque la pobreza no vive en tu barrio, vive en tu mente. Y la riqueza no está en los números. Está en la certeza de que puedes crear tu destino. Mata al pobre que vive pensando ser tú. Hoy. No mañana. Hoy. Porque el dinero ya está buscándote. Pero solo se acercará cuando reconozca que ya no eres quien solía huir de él. Tu mente está quebrada. Reprograma, o muere en deudas. Te lo diré como me lo dijeron a mí. Cuando ya no tenía nada y las facturas me mordían las manos. Tu mente está quebrada. Y si no la reparas, vivirás y morirás pagando deudas que ni siquiera recuerdas por qué contrajiste. Lo entendí tarde. Una noche fría, con la cabeza entre las manos, recordé una frase que alguien me gritó una vez en un seminario, mientras yo me burlaba por dentro. La pobreza es un estado mental antes que una condición física. No la creí. Pensé que era solo una excusa elegante para justificar la suerte de los que nacimos con poco. Pero esa noche no pude dormir. Esa voz me taladraba el pecho. Tu mente está quebrada. Y me di cuenta de algo. Una mente rota se parece a una casa con goteras. Tú vas recogiendo el agua con un balde, creyendo que así solucionas el problema, pero cada día aparecen más charcos. Y el techo sigue filtrando. Así es tu economía cuando no arreglas las grietas de tu pensamiento. Puedes ganar más dinero hoy. Firmar un mejor contrato mañana. Recibir un regalo inesperado pasado. Pero si tu mente no sabe sostenerlo, ella misma se encargará de perderlo todo. Recuerdo haberme mirado al espejo esa noche y preguntarme: ¿por qué trabajo tanto y sigo igual? ¿Por qué siento que el dinero me odia? ¿Por qué apenas llega, se esfuma? Y entonces apareció la respuesta más incómoda de todas. Porque mis pensamientos no estaban preparados para recibirlo. Porque tenía miedo a tener. Y miedo a perder. Porque seguía creyendo que no lo merecía. ¿Te suena? ¿A ti también te ha pasado? Me pregunté por qué cada vez que pagaba una deuda, aparecía otra más grande. Como si la vida me castigara con intereses por existir. Y ahí entendí algo que alguien había dicho. Las riquezas comienzan con un estado mental. Con claridad de propósito. Con un ardiente deseo. Y yo no tenía ni claridad, ni deseo limpio. Solo tenía miedo. Entonces empecé a recordar cómo había aprendido a pensar sobre el dinero. Recordé a mi padre llamando verdugo al dinero, y a mi madre llorando frente a las cuentas. Recordé que me enseñaron que los ricos eran arrogantes, y los pobres, humildes. ¿Cómo iba a querer ser rico? Si eso significaba traicionar la humildad que me inculcaron. Esa noche decidí hacer lo más doloroso. Desnudar mis creencias una por una. Y reconocerlas como errores. Tomé un papel, y escribí todo lo que pensaba sobre el dinero. Y lloré al leer frases como: el dinero me hace daño. El dinero se va.
El dinero es para otros, no para mí. Ahí estaba el pobre hablando otra vez, con su voz derrotada. Y entendí que el primer acreedor nunca fue el banco, ni los prestamistas, ni el casero. El verdadero acreedor era mi mente, cobrándome intereses por cada pensamiento negativo repetido durante años. ¿Y tú? ¿Ya pagaste esa deuda? ¿O todavía te la siguen cobrando en forma de miedo, ansiedad o frustración cada vez que ves tu cuenta en rojo? Pregúntate. ¿Qué frase te dices cuando el dinero se atrasa? ¿Dices, por supuesto que vendrá? ¿O dices, ya sabía que esto pasaría? Porque lo que dices, dicta lo que recibes. Esa madrugada algo cambió en mí. Recordé otra enseñanza, de esos libros que solía mirar con arrogancia. Cuando tu deseo sea tan fuerte como el del aire al ahogarte, nada podrá detenerte. Respiré hondo. Y me prometí que, desde ese instante, pensaría solo como alguien digno. Empecé a programar mi mente como un campesino prepara su tierra. Porque el dinero, como las semillas, no germina en suelo estéril. Al principio fue incómodo. Cada vez que intentaba decirme soy abundante, otra voz respondía. Mentira, eres un fraude. Pero seguí. No porque ya creyera, sino porque ya no podía seguir viviendo en deudas emocionales. Cada vez que pagaba una cuenta, aunque doliera, lo hacía agradecido. Cada vez que ganaba algo, por poco que fuera, lo celebraba como si fuera una fortuna. Cada vez que me sentía pobre, me imaginaba rico, aunque me temblaran las manos. ¿Y sabes qué ocurrió? Un día las facturas seguían llegando. Pero yo ya no sentía miedo. Otro día, llegó un cheque inesperado. Otro día más, alguien me ofreció una oportunidad que nunca habría imaginado. Y entonces lo comprendí con total claridad. La riqueza no es una meta. Es una consecuencia inevitable de una mente reparada. Me pregunté muchas veces. ¿Por qué tuve que caer tan bajo para entenderlo? Y la respuesta fue brutalmente honesta. Porque una mente cómoda no cambia. Porque solo cuando las deudas duelen decides romper el contrato con tus pensamientos rotos y firmar uno nuevo, con la tinta de tu decisión. Hoy sigo recordando aquellas palabras cada mañana. El fracaso comienza con la derrota en la mente. La pobreza nace primero como un pensamiento. Y cada vez que la duda intenta colarse, yo le respondo. Ya no vivo ahí. Esa casa con goteras la derrumbé. Ahora la pregunta te la hago a ti. ¿Vas a seguir tapando tus deudas externas mientras tu deuda interna sigue creciendo? ¿Vas a seguir creyendo que no puedes, que no mereces, que los ricos son siempre los otros? ¿O vas a empezar a decirte lo que nadie te ha dicho nunca? Que tu deuda no es económica. Es espiritual. Que tu pobreza no está en el bolsillo, está en la cabeza. Que tus cuentas no son cifras. Son pensamientos que no has saldado con gratitud, con decisión, con visión. Esta historia no es solo mía. También es tuya. Porque todos, en algún momento, cargamos con esa mente rota que nos hace girar en círculos. Pero todos podemos reprogramarnos. Porque la mente, como un jardín, responde al cuidado diario. No importa cuántas malas hierbas haya, si siembras lo correcto con disciplina, la tierra responde. Hoy puedo decirlo sin miedo. La mente quebrada que fui murió aquella noche. Y en su lugar, nació alguien que decidió ser dueño de su destino. Tú puedes hacerlo también. Pero solo si tienes el valor de mirarte al espejo y admitir. Mi mente está quebrada. Solo si te atreves a jurar. Reprogramó, o muero en deudas. Y eliges reprogramar. Porque la muerte en deudas es silenciosa, lenta, insidiosa. Nadie te avisa cuando ya estás perdido. Pero yo te aviso ahora. Aún puedes decidir. Empieza ahora.
Mata esa voz que te sabotea. Planta nuevas ideas. Recuerda esto. Las riquezas comienzan como pensamientos claros, con un deseo ardiente, con una determinación tan fuerte que ni las deudas ni la escasez se atreven a quedarse. Hoy te lo dejo aquí, entre mis palabras y tus manos. Repara tu mente. Siembra en ella lo que quieras cosechar. Y cuando la escuches susurrarte que no puedes, que no mereces, que es imposible, respóndele con la certeza de quien ya decidió. Mi mente está reparada. Mi deuda, pagada. Mi riqueza, inevitable. Durante años oré con la frente pegada al suelo, las manos temblorosas y el corazón lleno de miedo. Le rogaba a Dios que me ayudara, que me rescatara, que me diera aunque fuera un milagro pequeño. Algo que me salvara del abismo. Y una madrugada, con los ojos rojos de tanto llorar y la garganta rota de tanto suplicar, una voz dentro de mí, firme y fría, me dijo: así no se habla al Creador. Así suplican los que no creen que Él ya les dio todo. Y en ese instante recordé una frase que años atrás me dijeron y que entonces no quise entender. Dios no da riqueza a quienes oran como víctimas. Esa frase me golpeó el pecho como un puño. Sentí rabia. ¿Acaso no veía mi dolor? ¿No entendía que yo no tenía nada? ¿Cómo no orar desde el hambre si tenía hambre? Pero esa voz no se detuvo. Insistía. Me decía: el universo escucha a quienes se hablan como dueños, no a quienes se arrastran como mendigos. Ahí comenzó mi verdadera transformación. Esa noche me senté frente al espejo. Y me pregunté: ¿cuántas veces he orado desde la impotencia? ¿Cuántas veces le he dicho a Dios lo pequeño que soy, esperando que Él haga por mí lo que yo no hago por mí mismo? Entonces entendí por qué nunca recibía más que migajas. Porque migajas eran justamente lo que pedía. Le decía: dame aunque sea un poquito. Y recordé otra advertencia. La riqueza no llega al que ruega. Llega al que exige con convicción. Así que decidí hacer algo que me dio miedo y libertad. Dejé de pedir. Dejé de rogar con voz temblorosa. Y en su lugar, me paré frente al espejo, levanté la cabeza y dije con una voz que ni yo reconocí: gracias por todo lo que ya es mío. Gracias por lo que viene hacia mí. Gracias porque soy digno de lo mejor. La primera vez me sentí un impostor. Una voz me susurraba: eres un pobre infeliz. No tienes derecho a hablar así. Pero algo más profundo, algo más sabio, sonrió por fin. Y así empezó mi reprogramación. Cada día me preguntaba: ¿estás hablando como quien cree, o como quien duda? ¿Te paras frente a la vida como heredero del cielo o como huérfano de la suerte? ¿Le hablas a un Dios generoso, o a un verdugo? La respuesta era dura. Había convertido mi fe en una transacción. Ofrecía llanto a cambio de migajas. Pero la naturaleza del universo no es el trueque, es la certeza. Como alguien escribió: toda riqueza comienza en la forma en que uno piensa y siente hacia ella. Y yo solo pensaba en mi escasez. Y sentía lástima por mí mismo. Entonces cambié el tono. De rodillas, me levanté. Del por favor, pasé al gracias. Del no merezco, al soy digno. Del aunque sea un poco, al todo lo que necesito, ya es mío. Y fue como si el cielo se abriera. Las respuestas empezaron a llegar. Una tarde, mientras caminaba con la espalda recta, un hombre me ofreció un trabajo. Otro día, un pago atrasado llegó, con intereses. Una mañana, un amigo me propuso una oportunidad que cambió mi vida. Y yo me preguntaba: ¿por qué ahora? ¿Por qué justo ahora que ya no suplico? Y la respuesta fue clara. El universo no responde al miedo. Responde a la fe. No premia el llanto,
premia la convicción. Recordé aquella frase que antes me parecía arrogante. La riqueza comienza en quien tiene el valor de reclamarla. Y no sabía cuánto de verdad contenía hasta que lo viví. Los días siguientes fueron una prueba de fuego. Cada vez que un pensamiento de miedo aparecía. ¿Y si no alcanza? Lo reemplazaba con una orden clara y firme. Alcanzará, porque yo lo ordeno. Al principio me sentía un impostor. Las palabras salían de mi boca, pero mi cuerpo temblaba por dentro. Hasta que comprendí algo que lo cambió todo. La confianza no es un sentimiento. Es una disciplina. El dinero no respeta a los débiles. No obedece súplicas. El dinero respeta a los determinados. Una tarde, mientras pagaba una deuda vencida, me miré en el espejo y me pregunté: ¿por qué siempre sentía que me desangraba cada vez que soltaba un billete? ¿Por qué cada peso que salía de mis manos parecía una pérdida definitiva? Y entonces lo entendí. Porque nunca lo había visto como un ejército esperando instrucciones. Yo era como un general sin autoridad. Un padre sin voz. Un rey sin trono. Poco a poco, comencé a entrenar esa frialdad mental. Me repetía frente a cada cuenta: esto no es un castigo. Es una transacción. Yo mando aquí. Frente a cada gasto afirmaba con convicción: este dinero regresa multiplicado. Porque yo lo ordeno. Cuando alguien intentaba pagarme menos de lo justo, sostenía la mirada y decía sin temblar: este es mi precio. Y yo lo valgo. Y cada día sentía como mi relación con el dinero dejaba de ser una lucha y se convertía en un juego de estrategia. Una danza de liderazgo. Una vez escuché: la riqueza no llega al que tiembla al verla, sino al que la reclama sin temblar. Y comprendí. Esa frialdad no es crueldad. Es claridad. La claridad de saber que el dinero no es un dios, sino un recurso. Un sirviente, no un amo. Un río que fluye donde tú lo indiques, no un mar que te arrastra. Hoy miro atrás y reconozco el error que muchos cometen, el que yo mismo cometí. Pensar que el dinero exige emociones intensas, oraciones desesperadas, lágrimas sinceras. No. El dinero exige una mente fría. Un corazón firme, una voz que no se quiebre. El dinero no se siente atraído por la necesidad. Se enamora de la certeza. A veces me pregunto: ¿cuántas oportunidades dejé pasar por no saber negociar con calma? ¿Cuánto perdí por miedo a parecer ambicioso? ¿Cuántas veces abrí la puerta a la pobreza mientras rogaba por un poco más? Y aunque no puedo recuperar el tiempo perdido, puedo enseñarte lo que aprendí. No te falta dinero. Te falta frialdad mental para ordenarlo. Esa frialdad no es indiferencia. Es respeto por ti mismo. Por lo que vales. Por lo que mereces. Es mirar a la vida a los ojos y decir: yo no estoy a merced del dinero. El dinero está a mis órdenes. Significa decidir cómo quieres que se comporte en tu vida y asegurarte de que siga ese camino. Desde entonces, cada vez que alguien me dice: no tengo dinero, le respondo: ¿y qué tan fríamente lo has mandado a buscarte? ¿Qué tan claramente le has dicho que se quede? ¿Cuántas veces le has hablado con la autoridad de quien no negocia con la mediocridad? Y las respuestas siempre son las mismas. Nadie les enseñó que podían. A mí tampoco me lo enseñaron. Lo aprendí a golpes. Porque el dinero, como los perros salvajes, huele el miedo. Si le muestras debilidad, te muerde y se va. Si le muestras liderazgo, se queda. Por eso, cada vez que siento que el miedo regresa, respiro hondo y me repito: el dinero obedece a quien no lo idolatra ni lo teme. El dinero respeta a quien lo trata como lo que es, un sirviente. Y hoy puedo decirlo sin titubeos.
La riqueza no me llegó cuando la lloré, ni cuando la supliqué, ni cuando la perseguí sin dignidad. La riqueza me llegó cuando aprendí a ordenar sin temblar. Cuando me senté en el trono de mi mente y decidí que ya no sería su esclavo, sino su comandante. Porque sí, el dinero huele tu energía. Si desprendes miedo, te esquiva. Hubo un tiempo en que no dormía tranquilo. El dinero no me alcanzaba. Cada billete que salía de mis manos era una despedida sin retorno. Como arena húmeda que se escurre entre los dedos, sin importar cuánto la aprietes. Y lo más extraño es que, mientras más miedo sentía de perderlo, más rápido se me iba. Al principio pensé que era mala suerte. Destino. Un castigo divino que no entendía. Hasta que una tarde, sentado frente a un hombre sabio, escuché estas palabras. El dinero huele tu energía. Si lo recibes con miedo, te esquiva. Si lo miras con confianza, se queda. Al principio no lo creí. Me pareció solo una metáfora bonita. Nada más. Pero luego recordé las palabras de aquel viejo libro. La fe es el punto de partida de toda riqueza. Y entonces lo comprendí. No era una metáfora. Era una ley. Recordé que cada vez que recibía mi salario, lo guardaba con ansiedad. Lo vigilaba como si estuviera en peligro constante. Cada vez que hacía un pago, lo sentía como una pérdida, nunca como un acto de circulación. Cada vez que alguien me debía dinero, lo reclamaba con desesperación. ¿Cómo podía esperar que el dinero se quedara conmigo si mi energía apestaba a miedo? Esa noche decidí hacer un experimento. Durante una semana, no me quejaría. Ni una sola vez. No importaba si me faltaba algo, si el precio subía, si alguien me quedaba mal. Mi boca estaría cerrada a la queja y abierta solo a la gratitud. Al principio fue como contener un reflejo. Como evitar un estornudo o una tos. La queja vivía en mí como un hábito involuntario. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Cuando abría la billetera y veía poco dinero, en lugar de decir esto no alcanza, decía. Gracias por lo que tengo. Sé que viene más en camino. Cuando llegaba una cuenta inesperada, en lugar de suspirar con resignación, decía. Gracias porque puedo pagarla. Esto demuestra que tengo circulación. Y aunque el mundo exterior no cambió de inmediato, mi mundo interior empezó a respirar diferente. Me sentía más liviano. Más enfocado. Menos víctima, más dueño. Fue entonces cuando recordé otra enseñanza poderosa. El universo no responde a tu necesidad. Responde a tu vibración. Y la queja vibra bajo. La queja dice, soy carencia. No tengo. No merezco. Mientras que la gratitud susurra. Soy abundancia. Ya tengo. Estoy listo para recibir más. Una mañana, mientras hacía fila en un banco, una mujer a mi lado se quejaba con intensidad. Del gobierno, del sistema, de la inflación, de la vida misma. Y no pude evitar observarla. Sus hombros caídos. Su mirada cansada. Su voz cargada de amargura. Y entendí algo que antes no veía con claridad. La queja se te nota. Te envejece. Te apaga. Te encierra. Y peor aún, te desconecta de las oportunidades. Ese día decidí algo definitivo. Nunca más hablaré mal del dinero. Nunca más lo trataré como enemigo. Nunca más permitiré que mis palabras bloqueen lo que estoy construyendo. Desde entonces, mis afirmaciones cambiaron. Donde antes decía, no me alcanza, ahora digo. Siempre hay más en camino. Donde decía, esto es muy caro, ahora digo. Esto todavía no está en mi rango, pero pronto lo estará. Donde decía, la vida es dura, ahora digo. La vida me enseña,
me forma, me prepara. Y lo más curioso es que el dinero comenzó a llegar, no en montones al principio, pero sí de formas que antes no veía. Un cliente que antes dudaba, aceptó. Un pago que se retrasaba, llegó. Un trabajo que no esperaba, apareció. Y cada uno de esos gestos de la vida me decía: ¿ves? Cuando dejas de quejarte, las puertas se abren. Hoy entiendo que la queja no solo aleja al dinero. Te aleja de ti mismo. De tu poder. De tu creatividad. De tu fe. Porque cuando estás quejándote, no puedes crear. No puedes agradecer. No puedes avanzar. Solo puedes quedarte ahí, detenido, justificando tu ruina. Por eso, la próxima vez que sientas la tentación de abrir la boca para quejarte, hazte esta pregunta: ¿estoy construyendo algo con esto? ¿O estoy destruyendo lo poco que tengo? Porque cada palabra es un ladrillo. O una piedra en el camino. Y si quieres edificar abundancia, no puedes levantarla con los materiales de la queja. Desde aquel experimento, decidí hacer de la gratitud una disciplina. No un cliché. No una frase bonita. Una práctica real. Agradezco cuando recibo. Agradezco cuando pago. Agradezco incluso cuando pierdo. Porque entiendo que todo lo que sale, deja espacio para lo que viene. Y si alguna vez me escuchas decir: gracias por esto, aunque sea una cuenta, un gasto, una deuda, no pienses que me volví conformista. Piensa que me volví sabio. Porque descubrí que no es lo que tengo lo que define mi abundancia. Es cómo lo valoro. Cómo lo honro. Cómo lo bendigo. Y sí, ahora puedo decirlo sin miedo. Cada vez que te quejas, el dinero cambia de dirección. Pero cada vez que agradeces, te encuentra. Te sigue. Te abraza. A la mañana siguiente, antes de contar el dinero, antes de revisar las cuentas, antes de mirar el calendario, me senté derecho, respiré profundo. Y dije en voz alta: gracias por lo que tengo. Gracias porque esto es semilla de algo más grande. Me sonó ridículo. Falso, incluso. Pero lo dije de todos modos. Durante todo el día. Cada vez que mi mente intentaba quejarse. Porque así es la mente, adicta al drama. Yo la detenía con un gracias. Y seguía adelante. Y noté algo sutil pero poderoso. Algo en mi pecho se aflojaba. Como si soltara una cuerda que llevaba años apretándome. Los días siguientes me sentí como un extranjero en mi propia vida. Ahora escuchaba las quejas que antes no oía. El taxista murmurando que no hay trabajo. El tendero repitiendo que la gente no paga. Mi propio susurro, cada vez que contaba las monedas al final del día. Y entonces lo comprendí. No era superstición. Era energía. Si todo lo que piensas del dinero es que no alcanza, nunca alcanzará. Si todo lo que dices de él es que es injusto, seguirá siéndolo contigo. Recuerdo que un día, un amigo me escuchó agradecer en voz baja mientras pagaba una cuenta. Me miró con burla y preguntó si me estaba volviendo loco. Sonreí y le respondí: no, me estoy volviendo rico. Porque entendí que cada vez que me quejo, el dinero cambia de dirección, y se va con alguien que lo trata mejor. Poco a poco, las oportunidades empezaron a aparecer donde antes no veía absolutamente nada. Un cliente que creía perdido volvió a buscarme. Un pago atrasado llegó sin que lo reclamara. Un conocido me presentó a alguien con quien cerré un trato inesperado. Y en cada uno de esos momentos, recordé lo que decía aquel libro. La riqueza se adhiere a los corazones agradecidos como el hierro a un imán. Pero no es magia. No basta con decir gracias un día. Y esperar un milagro al siguiente. Es disciplina. Es romper el vicio de la queja.
y reemplazarlo por el hábito de la gratitud. Es sostener la cabeza en alto. Incluso cuando la cuenta del banco grita lo contrario. Es tener el coraje de mirar al cielo y decir: confío. Todo esto está sirviendo a mi propósito. No fue fácil al principio. A veces, en silencio, me sorprendía a mí mismo queriendo escupir una queja. Y tenía que tragármela a la fuerza. Otras veces, me costaba encontrar algo por lo cual agradecer. Y en esos momentos simplemente decía: gracias por estar aprendiendo a agradecer. Porque incluso eso, ya era una victoria. Hoy, cuando escucho a alguien quejarse sin descanso, le pregunto: ¿a dónde crees que va el dinero que espantas con tus palabras? ¿A quién crees que visita cuando lo maldices? ¿Qué harías tú, si fueras el dinero y escucharas la forma en que hablas de él? ¿Te quedarías? Y la respuesta, aunque nunca la digan, siempre es la misma. Nadie quiere quedarse donde no es querido. Así que decidí convertirme en ese tipo de persona. El que el dinero busca. El que lo recibe con gratitud. El que lo despide con amor cuando se va, porque sabe que volverá. El que lo trata como un aliado. No como un enemigo. El que no confunde realidad con derrota. Y ahora te lo pregunto a ti. ¿Qué dices cuando abres tu cartera? ¿Qué murmuras cuando ves tus facturas? ¿Qué piensas cuando ves prosperar a alguien más? Cada vez que te quejas, el dinero cambia de dirección y se aleja un poco más. Cada vez que agradeces, da media vuelta y regresa. El dinero no tiene oídos, pero siente. No tiene ojos, pero ve. No tiene boca, pero responde. Aprende a hablarle bien. Y quédate en silencio cuando tu mente intente maldecirlo, porque el dinero no soporta la queja. Huye de la amargura como un ave huye de las tormentas. Y si no me crees, mírame a mí. Antes era como tú. Y cada vez que hablaba, lo alejaba. Hoy lo recibo con las manos abiertas. Y con el corazón agradecido. Y por fin, él decidió quedarse. Conviértete en ese imán maldito. Que el dinero no puede ignorar. Me tomó media vida entenderlo. No basta con querer dinero. Ni con soñarlo, ni con necesitarlo. La mayoría quiere dinero. Como quien quiere un milagro improbable. Como quien espera que le caiga del cielo, sin haber tenido nunca el valor de llamar a la tormenta. Y eso me incluía a mí. También creí durante años que bastaba con desearlo y sentarme a esperar con el corazón lleno de ansiedad y las manos vacías. Pero un día, mientras lloraba en silencio por no poder pagar la renta, una frase que había leído mucho tiempo atrás me atravesó como un cuchillo. Un deseo débil trae resultados débiles, igual que un fuego pequeño produce poco calor. Esa noche comprendí algo duro. No era el dinero el que me ignoraba. Era yo quien aún no ardía lo suficiente para obligarlo a mirarme. Me pregunté: ¿cuánto me atrevo a desear? ¿Cuánto estoy dispuesto a sostener esa energía ardiente hasta que el dinero no tenga más remedio que encontrarme? Y la respuesta fue clara. No, yo no era un imán. Era un mendigo con miedo a incomodar. Recordé entonces una metáfora poderosa. El dinero es como un animal salvaje. Asustadizo, huidizo. Si lo persigues con miedo, huye. Si lo llamas con hambre, pero sin autoridad, no se acerca. Pero si te plantas en medio de la selva, erguido, con los ojos encendidos y las manos firmes, él se siente obligado a reconocerte como el único que merece poseerlo. Y me pregunté: ¿cuándo fue la última vez que el dinero me sintió tan decidido? ¿Que no tuvo más remedio que obedecerme? La respuesta fue dolorosa: nunca. Porque siempre estaba dudando, rogando, llorando por dentro.
Ese día tomé una decisión irreversible. Convertirme en un imán. No uno cualquiera. No uno tibio. Sino uno maldito. Un imán tan fuerte. Que el dinero no tuviera más alternativa. Que encontrarme, quedarse y multiplicarse. Y entendí que ser un imán maldito no tiene nada que ver con la suerte. Ni con la casualidad. Sino con la energía que uno genera. Cuando su deseo es tan violento y tan claro. Que no permite distracciones.